Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Don Diego de Sama. ¿A dónde espera ser trasladado? A la ciudad de Lerma. ¡Mirón! ¡Mirón! ¿No hay noticias para mí? No, todavía. Mensaje para Diego Lezama. Nos han dicho de un tal Vicuña. Vicuña y sus hombres entran en las casas y pasan días violando mujeres. ¿Quién anda ahí? Hay que terminar con Vicuña Porto. Causa sorpresa un voluntario para una misión como esta. ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya. Don Diego de Sama, el que hizo justicia sin emplear la espada. Un hombre de derecho. O un juez. Un hombre sin miedo. Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin Vicuña Porto. Señora mía, mi Marta, el gobernador me dice que no falta mucho para mi partida. Diego, ¿qué te han hecho? Bueno, buenas noches, gracias por estar acá. Supongo que muchos habrán visto la película. Esto que acabamos de hacer es parte de un show como para que ese axioma de que los sonistas siempre hay que esperarlos se cumpla. Bien, bueno, básicamente vamos a charlar un poco del proceso general de Sonido de Sama, un proceso bastante largo que tuvo varias etapas. La película básicamente se editó en un momento y por alguna cuestión se paró, luego tuvo un parate bastante largo, se reeditó y luego se terminó. Entonces, para nosotros como equipo de sonido fueron básicamente 2 etapas concretas de trabajo, pero básicamente el trabajo más importante que hubo antes del rodaje, como ya lo estoy avisando, fue en la preproducción. La primera cosa con la que nos encontramos fue una serie de desafíos que venían intrínsecos a la adaptación de una novela, no sé si la leyeron la novela, una novela bastante introspectiva, lo tengo anotado, que la primera cosa que nos surgía antes de leer el guión es cómo se adapta una novela que básicamente es una voz interior del personaje. Esto normalmente suele ser una voz en off en el cine. Esa fue una de las primeras cosas que Lucrecia dijo, esto no va a existir. Entonces, si quieren, podemos empezar con el PowerPoint que tenemos probado, que tenemos hecho. Estamos viendo eso. Ah, bien. ¿Dónde es lo que estás viendo? Acá. Genial. Si querés, pasemos a lo que sigue. Está bien. Bueno, hola, bien, aquí estamos. Hola, omnipresente. Bueno, en realidad lo que quería contarles es que en un punto las personas que, o bueno, mejor dicho, los personajes que hicieron Sama no pudieron venir y nos enviaron a nosotros porque son estos personajes y cualquier relación con la realidad, bueno, es pura coincidencia. Bueno, más o menos. Y bueno, no sé, tenemos este personaje que hacía este sonido. ¿Cómo se llama este? Ok, el Yassi Yateré. Ahora volvamos un poco a la preproducción. ¿Reconocen para los que estuvieron hoy viendo la película o reconocen estos sonidos, los pájaros? Ok. Básicamente,
digamos, hubo un momento donde tuvimos que empezar a buscar sonidos como para ambientar, por decirlo de alguna manera, la película, y en un momento la ambientación dejó de ser tal para empezar a tener como otro sentido. A mí lo que me empezó a pasar fue que, hablando con Lucrecia, me acordé automáticamente de Horacio Quiroga. No sé si leyeron a Horacio Quiroga. Tiene un cuento que se llama El Jazz y Yateré. Si querés pasamos a la... ¿Sí? Sí, ahí está la... Tenemos a este personaje también. Está bien, después volvemos. Pasate al... Esto fue toda la postproducción así, más o menos. Vamos a que los escuchen un poco primero. Ok. Y este amigo... el de anterior lo retienen de la película. No, este. Y este también lo retienen. Ok. Eso, aunque no lo puedan creer, es un pájaro y así es como suena en la vida real. Es el pájaro campana, que da nombre también al, digamos, a la canción de arpa paraguaya, el pájaro campana. Ahí sí estamos. Entonces, el cine de Lucrecia Martel por lo general está lleno de cuestiones cercanas a la leyenda. Digamos, los personajes suelen tener diálogos que traen cosas del acervo cultural de la provincia y demás, o de la provincia en este caso de Salta, no en esta película, que es más del litoral. Y el Jazz y Yateré, que es un pájaro del que habla nuestro amigo Horacio Quiroga, ahí lo que están viendo es parte del cuento, subrayado las partes en las que habla de esto. Es un pájaro que cuando canta, es un pájaro que puede traer mal agüero, y cuando trae el mal agüero, por ejemplo, viene a buscar a los niños, y el niño, en este caso el niño del cuento, es un niño que en una enfermedad que tiene en ese momento, los padres dejan de atenderlo o se desentienden porque cuando lo escuchan al pájaro cantar, entienden que este chico ya no tiene más manera de salvarse o de sanarse, tal es así que no atienden la meningitis que tiene y queda, digamos, lo que nuestro amigo Horacio Quiroga denomina tarado. O algo así, no me acuerdo en este momento. Entonces, este pájaro empieza a ser, para nosotros, un pájaro que empieza a ser narrativamente una parte de la película. Y es, por ejemplo, no sé si recuerdan lo que nosotros llamamos los indios ciegos, que es esa escena en la que Sama y la tropa esa está esperando en una noche y empiezan a pasar unos personajes que se roban todo lo que tienen. Hay una especie de alegoría en esto, por ahí es difícil de encontrar, pero bueno, nosotros fuimos buscando por el lado de digamos, de las leyendas. Por otro lado tenemos al que ya escuchamos hace un ratito, al Cacuy. Difícil, ¿no? ¿Difícil qué? El Cacuy. ¿La cara? ¿Qué tamaño tiene? No tengo ni idea. No lo conozco. Debe ser, pero debe tener un caudal importante, es un bicho así, grande. Sí. Okay. Bueno, este pájaro también tiene otra leyenda. No sé si la están leyendo ahí. Sí. Básicamente este es el pájaro de el amor de Sama por Luciana, que después va a ir apareciendo. También tiene doble sentido porque tiene dos situaciones digamos, en la cultura. Puede ser tanto esta niña que quedó en el árbol y se convirtió en pájaro, como puede ser también un pájaro que si canta en el techo de una casa, esa casa quiere decir que alguien va a morir esa noche o que está cercana a la muerte. Es un pájaro que también aparece varias veces en la película, muchas veces aparece de manera natural, y a medida que vamos avanzando en la locura que nos propone la película, el pájaro va siendo, por decirlo de alguna manera, procesado o deformado. Luego lo vamos a escuchar ya procesado. Y por último nos queda otra de las estrellas de estos pájaros, que es el pájaro campana, lo que nos trae a otra cosa extraña que tenía como desafío la película. Es que cuando normalmente si nosotros pensamos una película de época, la película transcurre en 1790, por lo menos la novela transcurre en 1790, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es qué podemos poner
qué sonidos son los que pueden ambientar la época, y empiezan a aparecer lugares comunes y que están compartidos por muchas películas, que lo primero que se me viene a la cabeza es carruajes, caballos. Espadas. ¿Cómo? Espadas. Herrería, ¿sí? Situaciones que en la zona de la colonia en la que hay herreros, hay golpes de metal, y fueron las 3 primeras cosas que Lucrecia dijo: no entran en la película. No va a haber carruajes, no se pueden escuchar carruajes, casi no hay pasadas de caballo excepto que las veamos, y no hay metales. No hay metales en la película por una razón, digamos, económica con respecto al tipo de ciudad de colonia. Quiere decir, esta ciudad es tan pobre que no tiene ni para metales, no tiene fragua, todos los instrumentos son de madera, y nosotros felices porque cada vez teníamos menos material con el que trabajar. Pero aparece el pájaro campana, por ejemplo, que es un sonido metálico, pero sin embargo es un sonido absolutamente natural. Y eso nos empieza a disparar e ir hacia otro lado, hacia empezar a buscar sonidos, que ahora ya lo vamos a ver más en detalle después, más adelante, donde los sonidos se empiecen a no entender cuándo son electrónicos, cuándo son naturales. Esto empieza a traer a colación a casi todos los insectos. Hay muchas veces los insectos parecen sonidos electrónicos y no son sonidos electrónicos, son sonidos grabados, grabados naturalmente, no que grabamos nosotros, son sonidos de librería, pero que parecen electrónicos. Entonces, todo esto, hasta acá estamos hablando de periodo de preproducción, hasta acá no habíamos filmado nada. Esto es básicamente charlas de mesa, ¿sí? Entonces, lo que nos empieza a pasar es que la película, ya entrando ya más hacia adelante en el proceso, tiene otros desafíos que tienen que ver, siendo una película de época, es una película que en ningún caso fue filmada en lugares donde el sonido directo no tuviera tráfico. Tiene un gran porcentaje de sonido directo, pero tiene un trabajo enorme de la preproducción y muchas veces tiene mucha suerte, como para poder respetar el sonido directo o el sonido de locación. Y en muchos lugares en donde por ahí se podía, dadas las condiciones climáticas del momento, tal vez poder grabar, lo que lo complicaba es el propio terreno. Por ejemplo, este era un lugar común en el que vivíamos constantemente, 2 semanas enteras con el barro, conviviendo con el barro. Imaginen el barro suena. O sea, no solo suena cuando la gente camina, los actores, sino cuando todo el equipo se mueve, lo que complica absolutamente todo. Y entre otras las cosas, muchas de las cosas que vieron en la película cuando están los indios en Vallá o los indios rojos, que hay un pastizal. Ese pastizal en realidad no está seco, ese pastizal tiene ese barro debajo y está lleno de agua. Entonces, de alguna manera también empezó a complicarnos la lucha contra los elementos. El barro y la lluvia fueron parte fundamental. En un momento empezamos la película con mucho calor y a los días estábamos congelándonos, salía el sol, llovía, nos congelábamos, salía el sol, nos moríamos de calor, así constantemente. Una película bastante difícil desde lo físico. Eso es lo que deja el tractor con el que había que entrar hasta el lugar, ¿sí? Este lugar que están viendo en realidad está a 400 metros de 2 rutas, de la equidistante, en una esquina de 2 rutas. Por lo tanto, algunas cosas se salvaron de sonido directo, básicamente si el viento iba para otro lado. Si el viento venía del lado de la ruta, básicamente no servía nada. Después de ahí, digamos, de pasar de ser anfibios, nos tuvimos que convertir en cabras y dejamos la provincia de Formosa para bajar hasta Empedrado Corrientes, donde fueron todos esos decorados o esos paisajes que tienen que ver con el río, ¿sí? Con la descarga de materiales en el río y donde definitivamente se ve el río, no la gobernación, porque la gobernación fue en Chascomús, provincia de Buenos Aires, y teniendo muchos actores, no actores, básicamente actuando gente que no eran actores, que eran de las localidades vecinas, lo que tuvimos que hacer en muchos de los casos fue grabar todo lo posible en estos lugares, en los propios lugares donde estábamos rodando, inclusive con viento, con tráfico, como fuera, para poder tener material para la edición. Habrán visto que las películas de Lucrecia Martel por lo general se escucha mucho más que lo que se ve.
o sea, se escucha mucha gente hablando, se escuchan muchos diálogos, se escuchan muchos lenguajes. Voy a introducir otro tema después de esta foto. ¿Reconocen este lugar? La fiesta en Vallá, cuando son secuestrados, digamos, para tener la fiesta en Vallá, es como se llama. Ustedes pueden no entender que es una fiesta, pero la fiesta, para nosotros dentro de la película se llamó Fiesta en Vallá, que no existían los metales. Sin embargo, el fondo del decorado, que en realidad no es un decorado, sino que es el salón de fiestas del hotel donde estábamos viviendo. Imaginen que un día aparece Lucrecia diciendo: tengo el lugar para la fiesta en Vallá. Hagamos una reunión de equipo, todo el equipo sentado a metros del lugar donde se va a hacer la fiesta en Vallá. Dice: es acá en el salón. Ok. ¿Cómo? Es acá en el salón. Yo pensé en serio que era en joda, literalmente. Fui el único que pensó que era en joda. El resto se quedó muy calladito. Bueno, finalmente lo hicimos ahí. Entonces, esto nos trae también a otra cosa que pasó, que es que fue también la primera bajada de línea, y es que no hay una reconstrucción de época que esté ceñida a una época determinada. Básicamente lo que buscó Lucrecia es que no hubiera posibilidad de un anclaje real con ninguna época. Por ejemplo, otro de los clichés que no existen en la película y que suele estar en casi todas las películas de época es que la iluminación es por velas. No hay una sola vela en toda la película, no hay una vela en cuadro ni se ve un fuego en ningún momento. Digamos, así como nosotros no podíamos poner metales, ni caballos, ni carruajes, el fotógrafo se la vio bien complicada porque no podía tener ninguna fuente de luz en cuadro, ¿sí? Imaginen, para los que hacen fotografía no es nada fácil porque no hay cómo poner nada para ambientarlo de alguna forma, o para rellenar con cosas que pudieran estar dentro del decorado. Entonces, bueno, los indios, los en Vallá, que no teníamos metales en ningún lado, ahora los en Vallá sí tenían metales, digamos, como parte de esta no reconstrucción de época y de esta especie de delirio en el que ya está metido Sama en el final de la película. Nada, tuvimos que estar adentro del río, no sé si lo ven, bueno, en este caso no, pero el microfonista y mucha parte del equipo, integrantes del equipo directamente adentro del agua filmando, a más de los actores, por supuesto. ¿Con qué seguimos? Tenemos lenguaje. Bien. En la película tenemos muchas lenguas, ¿sí? Se habla básicamente español, pero el español tiene un montón de diferentes acentos. Se habla también en guaraní, se habla en embayá, se habla en cuom. Dentro de lo que es español se habla o se intentó generar también un no lugar desde el español. Y este es el mail que le mandó Lucrecia a todos los actores en el momento en el que algunos ya estaban elegidos y otros estaban haciendo los castings, como para que poder tener una construcción del español que no fuera el español neutro, ¿sí? El español neutro que conocemos como español de los doblajes de documentales o de películas, básicamente mexicano o venezolano. No es que sea ni mexicano ni venezolano, son los dos países que se especializaron o que tuvieron industria de doblaje. Entonces, había como unas marcas precisas, cómo hacer para que el porteño fuera menos porteño, cómo hacer como para unificar, pero al mismo tiempo dejar regionalismos o inventar los regionalismos y construir un idioma que en realidad no existe, un acento del español que no existe. De todas maneras conviven muchos acentos distintos. Hay porteños hablando en porteño y hay muchos que tienen suavizado el acento, y hay muchos que son, digamos, que hablan de una manera no porteña o directamente con regionalismos. Entonces, en estas cuestiones del idioma, algo que suele pasar cuando estamos trabajando con actores que hablan o personas que tienen que hablar en otros idiomas que el resto del equipo no entiende, supongamos guaraní, supongamos cuom, portugués, pero el portugués es más fácil de entender y hablar en portuñol es más fácil de entender si lo que están diciendo es, lo que suele pasar cuando los no actores es que por ahí lo que están diciendo en su idioma es relatando lo que están haciendo. Entonces yo ahora vengo, agarro la botella, me sirvo y tomo. Y es lo que están diciendo, pero como lo están diciendo en cuom, nadie entiende y parece que estuvieran diciendo algo acorde a lo que pasa en la película.
mucho de esto se escapó de alguna manera de la capacidad de todo el rodaje de poder seguir lo que se estaba diciendo. Entonces, para seguir siendo, digamos, lo más... ¿cuál sería la palabra? Lo más asertivos posibles con respecto al idioma, una vez que estuvo más o menos montada, antes de que se terminara de montar la película, por pedido mío, todas las escenas que estaban en Coam, que estuvieran en guaraní, que estuvieran en Pilagá, fueron enviadas a la gente, digamos, que había trabajado en la película para que nos dijeran de qué estaban hablando. Porque teníamos una idea, pero no teníamos una idea muy concreta. O sea, no teníamos la traducción literal. Por ejemplo, en esta escena donde esta chamana, digamos, está curando a la gente, creo que fue el momento donde menos entendimos lo que se estaba diciendo. Y sin embargo, el texto que ellos dijeron, que ellos sabían de qué tenían que hablar, por supuesto, ¿sí? Pero todo lo que quedó en la película es lo que están viendo en este momento atrás, un extracto de eso. Si querés pasemos a la otra escena. No llego a ver qué es. Bien, bueno. Cuando Sama está durmiendo y llegan los indios ciegos y una señora ciega lo toca y le dice una cierta cantidad de cosas, en realidad lo que le estaba diciendo es eso que ven ahí. Duerme, porque el zorro no te lleva. Ok. Y después esto es la invitación a la fiesta en Vallá. Una invitación muy cordial de parte de los indios rojos. Entonces, se intentó ser lo más preciso con estas cosas y no dejarlas libradas al azar y no encontrarnos, porque una de las cuestiones también eran que si alguien hablaba este idioma se encuentre con que lo que pasaba era real y no que estuviera zanateado, por decirlo mal y pronto, porque por otro lado tampoco no está subtitulado. Estas partes en la película no tienen subtítulo. Está librado más que nada al contenido de lo que está pasando que al valor real de la palabra. Es más una musicalidad, por otro lado, desde el punto de vista sonoro, que al texto que la palabra contiene. Bien. ¿Querés ir a esto o lo...? Otra de las cosas que nos pasaron, sí, si querés pongámoslo ahí, es que los primeros, digamos, la versión de guión que fue avanzando, la primera con la que yo me encontré, tenía numerados los diálogos, con un número adelante, que lo habrá puesto Word, no sé cómo es que llegamos a eso, y a nosotros nos faltaba un montón de tiempo por delante, pero ya veíamos o vislumbrábamos en el horizonte muchísimos idiomas, muchísimos actores o no actores en lugares que son bastante complicados para acceder o traerlos a Buenos Aires si hubiera que doblar, y un montón de material a rescatar para poder tener a la hora de armar el sonido que tenía que ser producido o en ese lugar o a posterior. Entonces, muchas de las cosas que dicen en el guión, en ese tipo de escritura, hablan al fondo. Cuando llegue el momento de filmar, el habla al fondo va a tener que ser un habla real. Alguien va a tener que manejar los textos, alguien va a tener que hablar con estos actores y alguien va a tener que saber si la gente que van a poner al fondo sabe hablar esos idiomas. Porque por ahí andan muy bien el physique du rôle, la cara, todo está perfecto, vestidos les queda divino, pero no saben hablar en com. Entonces, esto que nosotros hicimos, que es básicamente traspasar absolutamente todos los diálogos a Excel, dentro del Excel poner en qué locación era, cuál es el número de entrada con el que corresponde el guión, hacer un desglose gigantesco de toda la película, copiar y pegar y poner al lado en cuál es la locación, cuál es el idioma, si ese idioma y ese texto está escrito o si en el guión figuraba solo como hablan al fondo. Esta era una nota que después llegaba a Lucrecia como diciendo: Lucrecia, tenés que escribir estos textos para tal día de rodaje. Esto, básicamente, que era una especie de obsesión mía, un trastorno obsesivo compulsivo que a mí me hizo ver la película entera, porque yo fui repasando todos los textos, escribiéndolos de nuevo, se convirtió en algo de suma ayuda para todo el equipo de dirección, porque de acá se empezó a desprender los extras si tenían que saber hablar o no, quiénes lo podían hacer, ya que podemos y tenemos que salir a buscarlos. Bueno, busquemos gente que hable tal idioma. Por supuesto, esto está en un desglose de producción, pero también estaba ya pasado
desde antes de la preproducción y nos sirvió hasta el final, porque, digamos, después tuvimos que en Buenos Aires buscar gente que hablara Cuom para todo lo que era la fiesta en Vallá y para un montón de textos que no fueron rescatados en el lugar y que sí los teníamos que hacer acá. Entonces todo ese trabajo ya estaba hecho. Piensen que la película en principio era una película más larga, tenía más textos todavía, es una película un poco inabarcable si uno no empieza a tener todo como en planillas. Planillas que son súper tediosas de hacer en un principio, pero que a medida, bueno, hoy nos sirven para ganar minutos en esta charla, pero también otra de las cosas que venían anotadas en esta planilla, no se llega a ver ahí, es por ejemplo de dónde venía el actor, porque teníamos actores mexicanos, actriz española, actores brasileros, y piensen que esto se va a trasladar, si no se consigue en un momento, no se consiguen todos los textos o después hay que cambiarlos, es un problema de producción, porque va a depender de viajes o traer a los actores acá o conseguir estudios en otro lado, conseguir estudios que estén remotos y se puedan, remotos digamos, que se puedan hacer los doblajes al mismo tiempo escuchándolos desde Buenos Aires y tener conexión con el otro estudio, o nosotros viajar hacia otro lado. Entonces, creo que a mí se me terminó el tiempo, No, vamos no, por los pero 23 minutos. No pasa nada. Y hablemos de esta parte. Bien, entonces, lo que están viendo atrás es más o menos cuál fue el esquema al final de la postproducción. Recuerden que dijimos que tenía 2 etapas, por lo tanto se hizo una postproducción más larga de lo que estaba contemplada y de lo que estaba en presupuesto. Por ahí lee la voz porque yo no llego a leerlo de acá, disculpen, yo no veo nada. ¿Ustedes ven ahí? Bueno, básicamente la cuestión es la siguiente. El primer presupuesto, por lo menos el que teníamos, el mail, fue enviado a producción el 7 de septiembre del 2015 y entre enero y febrero del 2016 empezamos a trabajar. En realidad comenzamos a trabajar fueron 4 semanas de trabajo en paralelo. Guido empezó a hacer las planillas de los doblajes, a ver las escenas. Y en realidad y también buscando como una especie de librería de sonido, los efectos, sobre todo los que eran las aves, insectos, había también ranas. Y yo por otro lado busqué como un poco investigar un poco sobre los ambientes, que eso voy a charlar. Pero luego se hizo nada más que esas 4 semanas, que fueron 2 en simultáneo, y se cortó la película. Y se volvió a retomar recién en octubre del 2016. Y continuó desde octubre hasta febrero. Y ahí básicamente lo que queríamos mostrarles que es una película bastante excepcional en cuanto a todo, lo que contó Guido, y a su vez hacia la cantidad de semanas que tuvo de trabajo. Rápidamente lo voy a decir, son 11 semanas de edición de diálogos, 13 de ambientes y efectos, 2 semanas de premezcla de diálogos, 4 semanas de premezcla de toda la película, 2 semanas de doblaje, 3 semanas de Foley y 3 semanas de mezcla en París. Si bien muchas se dieron en simultáneo, sobre todo las de diálogos y las de efectos, en total es una película de una producción de 42 semanas de postproducción entera de sonido, que es algo totalmente fuera de lo común en la producción argentina. O sea, 42 semanas serían si las ponemos una al lado de la otra, ¿no? O sea, muchas pasan no es que tardamos 42 semanas en hacerla. No, pero pagaron 42 semanas de trabajo. O sea que tenía un presupuesto para pagar 42 semanas de trabajo. Bueno, así que es una película bastante excepcional en cuanto a esto también. Y creo que Guido, vos tenés... Otra de las cosas que trajo Lucrecia en un momento es los Shepard Tones, que es lo que habrán escuchado, ese sonido que parece nunca resolver, tanto hacia arriba como hacia abajo, quiero decir, es una especie de ambulancia, ¿no? Y nunca termina de caer. Básicamente eso es una ilusión auditiva, existe como tal. Esto lo descubrió este buen hombre Shepard, y es básicamente una combinación de 2 tonos que nos produce esa ilusión. Entonces cuando aparece con el Shepard Tone, con la idea de ponerlo, el que se consigue más fácilmente, digamos, el que está dando vuelta por todos lados, es el que está en YouTube o en cualquier lugar buscando en la web. Iba a decir en internet, pero como soy más joven digo en la web.
Que fue el que escucharon mientras el que estaban escuchando cuando estaban entrando en la intentando conectar. Básicamente es un tono absolutamente electrónico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que podíamos hacer convivir este tono electrónico con una película de época que que hasta ahí no tenía música, pero que en un momento iba a empezar a tener? Y ahí empiezan a juntarse por ahí estas cuestiones donde los pájaros parecen ser electrónicos, los insectos son eléctricos, y el tono que no entraba. Hasta ahí hicimos como una especie de búsqueda de intentar hacerlo primero por instrumentos, por ejemplo un violín, un bajo, o sea, un contrabajo, ¿no? Instrumentos sin trastes que nos pudieran hacer llegar, digamos, en un registro de agudo a grave, grabarlos y entonces poder combinarlos, y seguía dando algo absolutamente musical que no entraba ni a palos con la película. Por otro lado, yo empecé a hacer una búsqueda de lo que eran con insectos, generar Shepard tones. No tenía la más mínima idea cómo hacer Shepard tones. Hay un mundo hermoso en YouTube que enseña de todo. Hay tutoriales de cualquier cosa. Encontré tutoriales de Shepard tones ahí. Básicamente es para hacer en Pro Tools. Lo probé. Dio una cosa que al principio parecía absolutamente electrónica, súper manipulada. Se terminaba esa cigarra con la que yo empecé a trabajar, terminó siendo algo que era totalmente deformado y no servía para nada. Y lo primero que me contestó Lucrecia fue: es un asco. Y finalmente terminó en la película y es un sonido estrella de una zona donde, si lo sacas, por lo menos así creo yo, si lo sacás no es la misma escena. Pero también tiene que ver con el tipo, a lo que voy es con el tipo de construcción. Las cosas por ahí las escuchábamos sueltas, no funcionaban, las empezamos a poner, las sacábamos, las volvíamos a poner, y finalmente se empezaba a construir algo. El proceso de la película fue una cosa muy extraña, creo que como la película en sí misma. Creo que la primera sensación, y en esto podemos coincidir todos, fue cuando nos dieron la película en nuestro estudio, que tenemos una proyección más chica que esta, pero tenemos una proyección, pusimos play. Ok, ¿y qué hacemos? En realidad, como yo estaba a cargo, los que preguntaron fueron ellos. ¿Y qué hacemos? No sé, no tengo ni idea. Esa fue la respuesta, digamos. Ese fue el camino por el que empezamos. Teníamos sí estas pequeñas... O sea, teníamos los no de lo que no podíamos. No podíamos poner caballos, no podíamos poner carruajes. Ya los teníamos, por supuesto, separados. Lo primero que habíamos buscado en la librería eran los carruajes. Unos carruajes hermosos, muy ruidosos, que podían funcionar en off, que fueron descartados instantáneamente. Entonces, le doy el paso acá al amigo. ¿Cómo les va? Primero que nada, como yo soy ex alumno y el señor también ahí es ex alumno, quería agradecer a la organización y a los chicos. La verdad los felicito por la iniciativa, por este primer ENER que se proyecta. Muy feliz de estar acá como ex alumnos y poder sentarnos acá y comenzar con ustedes. Así que gracias. Esto ya lo vieron. Bien, como hago postproducción de sonido, vamos a empezar con esto. Ok. Como les contaba un poco, atrás la etapa inicial, de hecho creo que teníamos un corte de 2 horas, como 2 horas y media, ¿no? Un poco más. Sí, 2 horas 20 sería. Más o menos. Del primer corte, que sabíamos que iba a hacer, iba a cambiar. Por suerte, dentro de todo, teniendo una noción del tiempo de postproducción que teníamos la posibilidad de probar, cambiar, intentar cosas, fallar, aprender y volver a hacer. Pero en la etapa inicial, lo que yo intenté, esto es lo que quedó. En la etapa inicial yo intenté comenzar con ciertas cosas. Mientras Guido buscaba los efectos que nosotros decíamos las estrellas de la película, como los pájaros, los insectos y eso. Y hacía planillas. Sí. Las 2 primeras semanas fue todo administrativo. Yo por un lado, ¿qué hacía? Tenía una imagen que iba a cambiar. Generalmente lo que yo hago es como la inversa. En una película tradicional lo que yo haría sería, yo primero busco lo que se llama para el sonista hard effects, o sea, como los efectos que se ven en pantalla, como un auto chocando y esas cosas
como que sabemos que van a estar. O sea, si la escena, bueno, hay una escena de un accidente y después la persona está paralítica y el accidente va a estar. Entonces, como esas cosas. Y luego, como que intento hacer como, una vez que tengo los efectos esos como principales, a veces se cree que es al revés, pero la verdad que me parece que ese es el buen camino. Luego se hacen como lo que está por alrededor de esas personas y luego, ya después, vemos si te queda lugar para el resto que está mucho más atrás. En realidad, es un proceso que para mí va para ese lado, no al revés. A veces la gente intenta poner primero las cosas, los efectos lejanos, yo qué sé, y después los efectos cercanos. Y por una economía de producción conviene como empezar a hacer con los efectos más puntuales. Pero en este caso sabíamos que iba a haber una imagen que iba a cambiar. Y podía cambiar para cualquier lado. Si bien la historia es lineal en un punto, sabíamos que podía llegar a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé a escuchar los ambientes que nos iban enviando, que tenían, a muchos colegas nos enviaron, porque necesitábamos mucha cantidad de ambientes y no hubo, en la grabación de la filmación se pudieron grabar varios, pero no tantos. Entonces comenzamos a pedir a colegas que nos envíen ambientes grabados de la zona y bueno, me empecé a escuchar algunos de ellos. A ver si... le voy a pasar uno. Vamos a ver cómo se escucha, voy a bajar un poco y después voy a subir. Lo que les pido es que si pueden prestar mucha atención al sonido, como tratar de escuchar qué está sonando y identificar las fuentes. Vamos a hacer un poco en un ejercicio. Bien, es más, si lo bajo... Bueno, ok. ¿Qué pasa con este ambiente? Ok. Bueno, esto es lo que pasaba. Era un ambiente que era muy cargado a nivel espectral y con muchos sonidos estacionarios y otros rítmicos. O sea, es como era una especie de como si estuviésemos grabando una orquesta que está tocando. Entonces, ese ambiente, la verdad que para manipularlo de la manera que queríamos nosotros no servía. Y casi todos los ambientes que nos enviaban eran de esa manera, porque estaban grabados en una selva o en algún lugar donde había una cantidad gigantesca, bueno, de estos seres que habitan. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué hice en este caso? Bueno, hay una famosa herramienta, espero que me la consigamos con publicidad. Entonces, lo que pensé fue lo siguiente, bueno, ¿cómo puedo manipular estos primeros ambientes que teníamos grabados? Y mi idea fue dividirlos por espectro. O sea, empecé como a pensar esta cuestión de esto, de una orquesta y dónde están los elementos y ver qué se podía hacer con eso. Entonces, básicamente, este es el original. Esto tiene una cuestión técnica igual, pero si se olvidan la técnica, tienen que tratar en realidad de prestar atención a qué es lo que está sonando. Ahora está sonando el original, ¿no? Seguimos. Bien. Lo próximo que hice fue empezar a dividirlo en bandas. Y cuando lo dividí en bandas, ahora por ejemplo vamos a escuchar esa, van a ver qué es eso. Es bastante aguda. ¿Ven? Eso es algo que juega bastante en la película. Y no servía tenerlo... No servía tenerlo continuo todo el tiempo. Y de esa manera se podía manipular. Si yo, miren, pasa una cosa en la mezcla. Yo tengo el anterior, y fíjense lo que está pasando ahora. Yo subo el volumen y escuchan bastante todo. Pero si yo bajo, casi que se escucha solo el agudo, ¿no? El oído responde medio de esa manera. Entonces, lo que empecé yo a hacer es de fragmentarlo. O sea, que ahora vamos a ver cómo se hace eso. ¿Ven? Ahí tienen entre 700 Hz y 6500 y de 8500 a 20000. No importa qué es eso, pero vieron que es algo ya distinto. Ese es el mismo sonido original trabajado por bandas, ¿eh? Bueno, pues
esto, distintos pisos del sándwich, ¿no? Le Sí. estamos sacando capas. esto puede ser cualquier cosa, ¿eh? O sea, puede servir para lo que sea. Ok, entonces, esta es la premisa de la película que nos traía Lucrecia. Era construir un universo no natural utilizando elementos naturales. Ok, entonces, a partir de eso, yo como que empecé a pensar sobre cómo era el oído humano, cómo escuchaba el oído humano. Y nosotros ahora, cuando me están escuchando ustedes, lo están haciendo inconscientemente en todas las frecuencias. O sea, su oído es más o menos entre 400 y 8000 ciclos plano y después, bueno, tiene una cierta caída en ambos lados. Pero no pueden prescindir de ciertas bandas porque está sonando. Entonces, lo que traté de hacer es organizar estas bandas todas juntas y dárselas al mezclador para que él pueda ir eliminando esas partes y hacer que eso se enrarezca, que era la idea de la película. Tratar de construir un universo real o que se pueda transformar algo real o más natural, por decirlo de alguna manera, en algo menos natural, o decir, esto es natural pero ahora no lo siento tanto, ¿qué estará pasando? Voy a tener que verlo en el Pro Tools, o sea que voy a hacerlo muy rápido porque encima tengo el Pro Tools del otro lado. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo velozmente. Tuki, tuki, tuki. Guido, ¿puede decir algo mientras? O sea, básicamente la idea es tener material con el que enrarecer las escenas sin que se perciba que la estamos enrareciendo. Y básicamente, de nuevo, sin caer en sonidos que nos parezcan electrónicos, ¿sí? Básicamente, no, para generar situaciones de tensión, muchas veces se recurre a una especie de tono grave. Bien. Viene y... Ok. Podés seguir hablando, ¿eh? No, básicamente, muchas de esas de estos ambientes o de estos sonidos desfragmentados, digamos, donde estamos separando por bandas, permiten que si uno las mantiene al mismo nivel constante entre sí, sin mover una banda con respecto a la otra, se escuche el todo, pero al momento de empezar a sustraer o adicionar un poco más otro, la cosa empieza a cambiar y puede ser muy lento ese cambio. Ahí se lo puedo mostrar. Bien, fíjense, voy a empezar a eliminar un par. Bueno, la cigarra la saco. Al punto de llegar a la Enterprise con cigarras adentro, ¿no? Pero... Miren ahí. Bueno. ¿Se entiende la idea? O sea, si yo levanto todo esto, tiene como la misma onda. Y yo por ahí sacando un ancho de banda... ¿Ven? Se enrarece. Bueno, era eso, tratar de tener un sonido natural al oído, pongámosle, y transformarlo en otra cosa, y manteniendo medio esa naturalidad de elementos que son extraídos de la naturaleza. Bueno, y a partir de esto, en realidad lo que sucede es lo siguiente. A ver, yo decía, bueno, ok, tenía como estos sonidos y estas cosas. Y entonces digo, bueno, ¿qué hacemos? Teníamos que tener... Después Guido empezó a separar los pájaros y me empezó a mandar los pájaros. Bueno, los que van a jugar son esto y esto y esto. Entonces, viste, dámelos. Los agarraba y los empecé a escuchar. Y lo que sucedía era que los pájaros estos estaban en un entorno. O sea, salvo, si no me equivoco, la última película que hicimos, que metimos un pájaro en el estudio y lo grabamos. Nunca jamás metimos un pájaro en el estudio y grabarlo. O sea, siempre son extraídos de la naturaleza o teníamos... A ver, las grabaciones de estos pájaros las tuvimos que conseguir y es personas que van y grabaron pájaros, que los agradecemos mucho si nos escuchan.
Igual de todas maneras siempre están en es lo mismo que acaba de hacernos oír, digamos. Es un pájaro en un contexto que tiene cigarras, que probablemente tenga un poco de tráfico tal vez, que tenga otros pájaros, que tenga tal vez viento, que tenga follaje, sí, hojas, o que tenga, estamos diciendo las cosas más básicas. Y probablemente, por otro lado, también pueda tener ruido de agua, porque haya un arroyo cercano y demás, cosas que complican un poco el uso como para poder separar ese pájaro y poder usarlo dentro de este contexto donde estamos tratando de otra vez de desarmar todo el sonido y tener todo como por capas. Exactamente, entonces Guido me fue pasando esos sonidos y yo le dije, ok, esto así como está no se puede utilizar. Entonces lo que tuve que dedicarle muchísimo tiempo de hecho, un gran porcentaje de la película, del tiempo de la película de trabajo, es la limpieza de estos sonidos para luego poder ser utilizables. Porque si no, no se podían usar. Porque mi idea fue armarle al mezclador, y también Lucrecia no pudo venir todo el tiempo, entonces lo que yo hacía era como limpiar los pájaros y ponerlos como en el timeline, y bueno, como si fuesen una especie de un sequencer, o sea, como el agudo está acá, el grave está acá, y a su vez iba armando, y ella podía decir, bueno, muteame este déjalo acá, muévelo para acá, y se hacía medio de esta manera. Esta cuestión de agarrar y limpiar o separar por bandas de espectro y luego agarrar pájaros, limpiarlos de su lugar de trabajo, de vida, de trabajo también, se me volcó a la cuestión de pensarlo en algo así como... Me hizo recordar cuando iba a la escuela y te hacían hacer collage. O sea, que uno agarraba... Tenía un pedazo de revista, un pedazo de diario y decía, bueno, agarro, corto el sombrero de lo pongo acá, corto la cara de esta persona, lo pongo con el sombrero, el torso y así, y armaba una especie de puede ser un coso así. Tenemos un Ozzy, que también se lo robé a alguien, así que volvió a pasar rápido. Y bueno, ¿cuál era esta cuestión? Había que tener bastante cuidado con el uso de... Voy a volver por acá. Había que tener bastante cuidado con el uso de esta... Porque lo que se estaba usando eran reductores de ruido. Y lo que sucedía es que el reductor de ruido mal usado degrada el audio original. Por ejemplo, en una voz, que suele suceder en la filmación, que hay un tránsito o hay un ruido que querés sacar, si son mal usados, por ahí se lleva parte de la voz. Pero en este caso, como era un poco eso, como tener un sonido y enrarecerlo, a veces, si se llevaba algo del pájaro, tampoco era que me volvía tan loco. Entonces, a partir de eso, de armar esto y de hacer esa separación de espectro, de frecuencia y todo, me tenía que ver, o sea, tenía que ver con el hecho de entender la película como si fuese una orquesta, una gran orquesta de ambiental de sonidos. Entonces, claramente la película estaba dividida en el timeline por sonidos agudos, sobre todo las chicharras, los insectos y, por ejemplo, los pájaros estos, y todo distribuido de una cierta manera que se podían usar. Básicamente, bueno, ahí lo puse. Ambientes ricos y complejos, pero divididos en espectro, como el primero que escuchamos, que se usaron de manera estacionaria. Yo cuando llamo de manera estacionaria en el timeline significa que dura toda la escena. O sea, toda la escena está el así más o menos. Después el mezclador lo que hace es le da esa intención. Dice, bueno, voy para un lado, voy para el otro. Y bueno, le va dando como los matices. Y la otra era eso, como pequeños sonidos distribuidos y organizados por su materialidad o familia, con distintos timbres, a veces rítmica o dándole la dinámica que bueno, cada uno le quería dar luego en la organización. O sea que básicamente era como una cosa así, si no se lo paso. Bueno, le voy a mostrar un poco unas cosas en el timeline, por eso puse esto así. Esperen, vamos a buscarlas rápido. Para esto, que no se olviden que los sonidistas siempre hay que espelarlos. Sí. La charla acá. A ver. Bien, listo. Bien, tan rápidos. Por eso fueron 40 y tantas semanas también. Sí, la verdad que sí. Ok, a ver. Bueno, le pongo la escena como por acá, así más o menos. Lo que van a escuchar acá, si es que suena,
Bien, más o menos. Give me the power. A ver si... Bien. Yo lo dividí, lo saqué en realidad porque era mucho más complejo. O sea, puse un resumen de los ambientes y los efectos. Fíjense que está dividido en efectos. Acá dice A, B, C, D. Los saqué. C igual. Y acá son ambientes. Ambientes A, que son solo lo dejé. B, C, D y nada más. Hice un resumen de la sesión. Vamos a escuchar lo que era eso. Espera. Dame todo el nivel que tenga, yo bajo acá. Espera que... Gracias, Juan. Ok, bueno, si ven acá, está armado... Bueno, yo lo junté un poco... Bueno, fíjense, estas son las partes estacionarias que les digo, como están armadas. Fíjense que acá dicen insecto low, mid, high. Estas serían 3. Y... Bueno, y acá están divididos los colores y tienen que ver con... Bueno, lo que es... Estas son las... Esperen que vamos a subir. Ahí tienen como las chicharras por acá. Acá tienen los insectos por este lado, ¿ven? Esta es la enfermedad. Y fíjense que acá tienen lo que decía en cuanto a lo que es la transformación de estos sonidos naturales y cómo transformarlos en otra cosa que no tiene nada que ver. En este caso eran unos... Bueno, acá tiene una ¿cómo se llama esto? Los tots. Sí, como una rana, exactamente. Era como una rana. Totalmente, es como un tono natural. O sea, es como natural. Te suena natural, pero te da una sensación, eso, como generado de manera electrónica. ¿Tá? Acá lo que descubrimos con Guido y nos volvimos bastante fanáticos es un programa que se llama Contact, que era que te permitía poder bajar como los tonos y se estiraba sin modificar modificar el pitch, y lo que hacía es lo estiraba en tiempo. Entonces no hace una conversión lo que se llama destructiva y quedaba como mal el sonido, sino que lo hacía de una manera dócil. Entonces era como fácil trabajar con esos. Y básicamente, bueno, está armada todo el proyecto de esa manera, con capas y sonidos aislados.
quiero tirar algunas notas que siempre digo cuando hablo sobre las charlas. Primero esto, el sonido comienza en el guión, como lo acaba de mostrar Guido, y mucho antes del guión, sino juntándose por ahí. Bueno, el guión era era una novela en este caso, así que daba mucho material, tenía si estaba escrito de una manera, pero bueno, era la interpretación de Lucrecia Martel. Entonces era entender lo que ella quería contar, que no importaba cómo era la novela, sino lo que ella quería contar. Pero lo que digo es lo siguiente: el sonido comienza en el guión, porque si no está escrito, no se puede filmar. Y muchas ideas surgen desde el guión. Si no está filmado, para que suceda, luego va a ser mucho más difícil su uso, ¿no? Entonces, ahí es donde, si uno tiene una idea sobre cómo hacer sonar ciertas cosas, o cómo suena ese lugar, o cómo suena ese personaje, o el entorno, tiene una idea acerca de algo, tiene que estar dado en la puesta de cámara, o tiene que estar o sea, tiene que estar sucediendo en la filmación. No puedes, o sea, después ponerlo en postproducción a veces puede estar medio tirado de los pelos. Después esta cosa, si no está montado y editado para que suceda, lo mismo. O sea que en el montaje, que es como esa es como la reescritura del guión, se puede cambiar todo nuevamente, y ahí la participación del diseñador de sonido, el director de sonido, es fundamental también. O que él tengan a Walter Murray haciendo la película, también es otro. Y esto, lo último para decirles es que es esto: el diseño de sonido no es construir sonidos para la película, es construir la película desde el sonido. Esa es por lo menos la manera que intentamos hacer una diferencia. Va a seguir acá Manuel Andrés. Voy a hacer una breve, que por ahí no lo aclaramos y me parece que por ahí viene bien, que tiene que ver con que, digamos, nosotros tres estuvimos llevando esto adelante, más allá de también otro montón de gente, pero el equipo, digamos, base fuimos nosotros tres, y yo me encargué un poco de organizar toda esta cuestión, y Gerardo armar ambientes y efectos. Manuel estuvo a cargo de todo lo que tenía que ver con los diálogos y con otro trabajo que ahora va a contar particularmente, y de lo que fue la premezcla, que fue una parte como muy importante. Lo digo porque si no por ahí está como un poco, por esto tenía que haber sido al principio y no lo hicimos. Gracias. Dicho todo esto, bueno, los felicito por esto y gracias por invitarnos. Yo, como exalumno de la escuela, fui alumno de Gerardo, fui aprendiz y editor de Guido, estudiando las películas de Lucrecia Martel, así que estar acá y haber estado en la película fue muy importante, y los felicito por este espacio. Como les decía Guido, en resumidas cuentas, mi rol en la película diría que se divide en dos. Por una parte, lo que fue toda la edición de diálogos, podríamos decir junto con la premezcla de los diálogos, cuyo trabajo fue en general mucho menos experimental, salvo algunos aspectos muy puntuales. Diría que no tuvo la dificultad del trabajo que tuvo Gerardo de inventar un método y de reinventarlo y de ver que no servía, tirar un montón de trabajo, de semanas, de sonidos y cosas que uno piensa que funcionan y después no funcionan al servicio de la película. Y diría que en el calendario, sorprendentemente, íbamos avanzando, estaba muy bien planteado desde la preproducción ya en las planillas. Diría que Guido hizo, digamos, en todo lo que fue el planilleo, dejó el esqueleto de la película o de las lenguas y de los diálogos de la película muy, muy bien armado. Te interrumpo un segundito. También tiene que ver con que hay un mérito en esto muy grande de dirección y de producción, que entendió bueno, sabían qué película tenían. Las películas sin estas voces o sin la localización de esta gente y la contratación y el lugar donde grabar y toda la logística que eso precisa, no hubiera existido. Entonces, esto se fue haciendo en tiempo y forma como para poder abastecer
al momento de la edición de diálogos y tener todo y no dejar todos estos frentes abiertos porque realmente son muchísimos. Sí, y digamos, más allá de mi trabajo, que no me quiero detener mucho en lo que fue la edición de diálogos, porque verdaderamente más allá de la dificultad, de la responsabilidad de la película, o la cantidad de canales y la cantidad de planos diferentes naturalezas para los diálogos, las lenguas, etcétera, etcétera, y las propuestas de la directora, que fueron muchísimas, muchísimas, nos llegó... no siempre se tiene la suerte de recibir un offline, un armado primero con semejante cantidad de ideas y propuestas. El camino era imposible, no teníamos la menor idea y tardamos mucho en descubrir cómo hacer para producir todo eso que se pretendía que sonara. Y casi que lo más interesante de esta película es el camino que hicimos para, como Gerardo les decía, inventar, descubrir estos métodos, por lo menos nuevos para nosotros, tal vez no para otros o no para otras industrias, pero sí para nosotros. Y simplemente mi calendario avanzó, terminé, diría que antes de tiempo, ¿no? Terminamos unos días antes o tal vez una semana antes con la edición de diálogos y todo parecía muy orgánico y todo muy fluido. Y empezamos la segunda etapa, que era verdaderamente mi rol en la película y lo más importante que yo hice en la película, que era lo que yo llamo, y así me encantaría figurar en los créditos, organización espacio-temporal de eventos inexistentes y planos de escucha subjetivos en relación a lo poco y nada que vemos en la película. Muy parecido a hacer ciencia ficción, que es casi el género de esta película. Solo que era una película de Lucrecia Martel, entonces no podía ser un delirio y no iba a ser un delirio. Sus planteos eran bastante claros. Insisto, teníamos muchos interrogantes sobre cómo hacerlo. Y algunas premisas, además de las que Guido contaba, por ejemplo, con los materiales que teníamos, eran la existencia de muchas lenguas. Y hay algo que me parece muy interesante del trabajo de la directora, y lo habrán notado, es que no está subtitulada la película. Y yo considero esto un manifiesto ideológico de parte de la directora, de cómo las lenguas nativas, indígenas, no fueron subtituladas. Nunca sabemos qué es lo que están diciendo. Y encierran todos estos diálogos otra película de la que nosotros escasamente pudimos conocer en las traducciones, y probablemente ustedes o los espectadores no se sepa de la otra trama que está ocurriendo en otra lengua. A lo ideológico de esto voy con que la lengua prevalece por sobre la necesidad de la industria de que se entienda una película. Y teníamos que ser coherentes en nuestro armado. Porque era un delirio todo, era muy fácil perderse en cualquier momento. Entonces, ¿era realista la película? No era realista. ¿Eran reales los sonidos? Sí, eran reales. Pero, y esto pasa en otras películas de la directora, supongo que habrán visto, la falsedad en lo que escuchan y todo el artefacto que se usa es la forma de percepción que manifiesta la película. Y a esto vamos a volver dentro de un ratito. Vamos a un corte porque el tiempo en el streaming es letal. No, yo les voy a hacer tal vez lo contrario a lo que hizo la directora, que es establecer en su cabeza qué es lo que quiero que vean en la película. Y vamos a ver algo muy contundente para nosotros, que fue la primera escena de la película. Que no era en un primer armado de la primera escena de la película, que era otra, y creo que fue un acierto muy grande pasarle este orden, porque vamos a escuchar desde el primer sonido de la película cómo establece un código que va a durar todo el resto de la película, y cómo ese código es a gusto y voluntad y capricho estético de nuestro y de la directora sobre todo. Voy a agregar una cosa mínima, que es que se acuerdan que dijimos que hubo 2 etapas, se editó, después la película se volvió a reeditar. Bueno, cuando ya estaba mezclada, la película terminada, cerrada, ya habíamos vuelto todos, la película era un paquete que estaba esperando su día de estreno, no se estrenó, faltaba ese momento, y ahí se reeditó la película, y esta escena que van a ver ahora, en realidad
entraba después. Linealmente y según el guión, esta escena debería haber sido siempre la primera, pero fue cambiada, o digamos, se volvió a la linealidad, o por lo menos a algo más lineal, más cercano al guión en la última edición. Por lo tanto, la película no tenía inicio, desde el sonido no lo tenía. Hubo que reeditar sobre la mezcla. Y otra vez esto de ser coherentes. Ser coherente con algo donde dijimos, bueno, pongamos un sonido que de entrada, cuando entre, ya directamente no tenga nada que ver con nada, que te quedes como, ¿qué estoy viendo? Hay 1 minuto y medio de silencio y de pronto entra un sonido, y cuando entró no llegué a entender qué pasa, y al rato empieza a armarse esta cadencia. Bueno, esto está hecho a posterior, esto es casi, digamos, el último sonido que se le metió a la película, que se le puso sobre el final de la película. Bueno, entonces lo que me parece interesante que establece esta escena es desde el primer sonido de la película, establece el código que vamos a seguir durante toda la escena, y por ahí nos lo preguntamos a lo largo de la escena. Escuchamos una naturaleza salvajemente abrumadora, probablemente no realista, no lo sabemos al momento de pero probablemente no realista. Y yo quiero que noten algo muy interesante, que es la relación que tiene Sama respecto de lo que va escuchando. Los niños tienen un diálogo que nosotros no sabemos el significado, pero tiene un significado, está traducido, y los niños están hablando de una acción, no están diciendo este equipo de filmación y tenemos una piedra. Están teniendo un diálogo que es coherente y que respeta su lengua, su cultura. Y que respeta, perdón, que respeta, para los que leyeron la novela, una escena que todo el mundo extraña, o por lo menos una situación que todo el mundo extraña en la película, que es el mono enredado en el remolino. Ahí está, ahí no está. Esa básicamente, no sé si alguien la leyó, digamos, es como un punto clave de la novela. Sobre eso hablan. Otra de las cosas que quiero que vean acá es la relación de las reacciones de Sama frente a los niños. Los niños, que podían ser un doblaje, podían ser un sonido solo, están puestos no por casualidad en ese lugar, están orquestados, digamos, en la premezcla y en la edición. Vamos a ver la escena. Perdón, una última cosa. Luego de lo cual vamos, después del corte de la escena de los niños y el mono, vamos a dejar corriendo la escena en la que Sama empieza a buscar, empieza a ir de la playa y empieza a escuchar estos sonidos de unas risas femeninas, en donde también se sigue estableciendo el código. Otra cosa que vamos a seguir escuchando después, que es la escucha subjetiva de Sama. Nosotros empezamos ya a escuchar como escucha Sama. Y lo que es interesante de lo que ocurre es que Sama no tiene la menor idea de lo que está pasando, ni nosotros. Ocurrió en muchas de las proyecciones, y esto es un detalle de color, que en estas risas la gente chistaba a otras personas en la sala. Como si fuera gente hablando, gente riéndose de la película. De todas maneras, esto fue adrede, y esto sí tiene una cuestión técnica y una cuestión buscada y bastante arriesgada. No sé si sucedió acá, pero no sé si lo notaron. Esas voces no vienen del frente, no vienen de las pantallas, sino que vienen desde los laterales, de lo que se llama surround, que es en principio poco convencional, y menos convencional aún para este tipo de película, y menos al minuto de película, cuando no sabemos ni de qué pasa y empiezan unas risas, que esas risas en algunas salas generaron que alguien dijera shh, como que alguien se estuviera riendo. Un poco la idea era como hacer algo, y esto totalmente buscado por Lucrecia, totalmente disruptivo, que sea de alguna manera teatral. Presentar una situación totalmente teatral donde estoy viendo un tipo que se está moviendo por un lugar, que escucha unas risas, que las risas vienen de la sala, y otra cosa que es alimentar la paranoia de Sama. Sama tiene un tipo de paranoia, Sama tiene una gradación moral a lo largo de la película y sobre todo de la novela, que es cada vez más, o sea, a medida que avanza es cada vez más fuerte. Y esta paranoia que suele tener, que después, digamos, se va acrecentando, es la paranoia de ser visto, de ser mirado y no saber de dónde es que estas risas, este alien que se está riendo, que puede ser de la pantalla o puede ser directamente propio de la película. Para eso, digamos, tuvimos que hacer una mínima investigación, que fue, bueno, las voces las quiero en el surround, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero que salgan afuera de la pantalla. Otra vez fue, ok, ¿cómo se hace esto? Entonces, hay un mezclador, que es el que mezcló varias de las películas de Lucrecia, mezcló La Ciénaga, mezcló
La mujer sin cabeza y ahora Sama, que es un mezclador francés, Emmanuel Crozet. Yo me comunico con él, ya sabiendo que él iba a mezclar la película, diciéndole, surge esta situación, esto es lo que se necesita o lo que persigue Lucrecia, ¿tenés alguna idea de cómo hacerlo? La respuesta por mail supongo que no incluía la cara de él, que debe haber sido bastante parecida a la mía, pero vino con una propuesta muy básica. Dijo, probemos haciéndola con una grabación MS. Para el que sea sonista sabrá de lo que estoy hablando, y si no lo vas a ver a lo largo por ahí, ojalá a lo largo de la carrera. Es una grabación en estéreo con 2 micrófonos. Entonces se puso el micrófono como muy muy cerca, como estoy hablando yo ahora, pero sin que distorsione. Como para tener una cercanía brutal y tener esta sensación de que alguien te habla en el oído, y al mismo tiempo también el micrófono normal con el que se estaba grabando el doblaje, porque digamos, si salía mal no había chance de volver a llamar a esta gente para hacer esto de nuevo. Bien, vamos a ver la escena. No lo vamos a escuchar así ahora, ¿no? Lo vamos a escuchar sonando por adelante. Entonces, bueno, espero que hayan podido visualizar estas cosas que le decimos. Hay algo que no es menor en esta última secuencia, donde nosotros escuchamos como Sama, y es algo que también toma para el resto de la película como código y como creador de coherencia, que es cómo el espectador se vuelve activo escuchando lo mismo que Sama, y cómo va forzando al espectador a tener un compromiso y lo va haciendo cómplice de la historia esta. Vamos a ver otra escena ahora donde también hay otras cosas muy relevantes. Firma de la directora es la construcción de todo lo que no vemos y todo lo que pasa en off. Esta escena es interesante porque es muy claro cómo todo el encuadre es subsidiario del sonido. Está intencionalmente en un encuadre muy pequeño, y todo lo que está pasando está también en función de la pequeña reacción de Sama. Hay por otro lado, esta es lo sitúo un poco, es la escena donde el fumador indio guaraní se confiesa antes de que vayamos al opening scene de la película. Entonces, es interesante también cómo refleja los personajes a través de cómo los escuchamos y cómo suenan las respiraciones de este tipo, como si tuviera un pulmón perforado, que es el colega quien respira en la película. Es interesante también, es una escena, si mal no recuerdo, prácticamente doblada en su totalidad, y el trabajo que se le pone a el tono de los personajes, mucho más por ahí al texto que están enunciando. Quiero que vean también en el primer plano las reacciones del personaje, y cómo en toda la edición el artilugio está armado buscando en todo momento las reacciones del personaje. Nada de lo que está ocurriendo no tiene que ver
con la cara de Sama y con todo lo que sucede en off. Vamos a verla. Necesitamos que el muchacho confiese y que el asesor letrado encuentre la forma de levantar esos cargos. Está cerrado, no va a hablar. Para deshacernos de un puesto, debemos cuidarlo. Lo digo por usted y por todos aquí. Es un cerrado. ¿Me permite, doctor? Adelante. Buenos días. Ventura Prieto, asesor letrado en asistencia. Puede irse. No habrá castigo. ¿No habrá castigo? Puede irse. No se puede ir sin declarar. Guardia. Enseña la salida a este buen hombre. Hay un pez. Hay un pez. Sí, bajo juramento. Hay un pez que pasa la vida en vaivén, luchando para que el agua no le eche afuera. Porque el agua le rechaza. El agua no le quiere luego. Bien, podemos ir hasta acá. No sé si notan cómo es una escena entera construida en torno a dos primeros planos. Y nada está ocurriendo. Nosotros permanentemente, cuando estábamos postproduciendo la película, para contentarnos con nosotros mismos por la desolación y la dificultad de encontrar caminos, a veces hacíamos el chiste de: Lucrecia, por el amor de Dios, ¿podés filmar una cosa de las 400 cosas que se escuchan? Una que nos dé un anclaje para construir algo con un poco más de facilidad, porque todo, los tiempos, los ritmos, los gestos, básicamente lo que hacíamos en una escena era... Todo, la edición era absolutamente plástica y todo fue volcado sobre el timeline de manera tal de poder desplazarse, moverse, acomodarse. Y en cada doblaje y en cada gesto hay... créanme que el tiempo se nos fue en eso. Dirán, ¿cómo hicieron 42 semanas? Porque en cada gesto de Sama hay una... está premeditado el lugar... para que él reaccione, el texto para que él reaccione, la acción para que él reaccione. Básicamente lo que hicimos a lo largo de toda la premezcla fue dedicarnos a jugar, a olvidarnos de todo lo que sabíamos. Por supuesto, digamos, teníamos la suerte de que todo más o menos estaba sonando bien. Técnicamente no nos encontramos con grandes problemas, así como yo digo que la película tampoco es extremadamente virtuosa en lo técnico, verdaderamente se destaca mucho más en lo narrativo. Y toda la concentración del trabajo era en potenciar lo poco que veíamos a través de una construcción enorme de todo el off.
Esto está dado también incluso por todos los sonidos que no son sonidos, digamos, los pasos, por ejemplo, o este tipo que llega en off y se golpea los pies para limpiárselos, que si bien está bien, el que los graba eso, después hasta último momento estuvimos moviéndolos en el tiempo, como para poder hacer calzar lo mejor posible, que fluyera de manera más natural algo que es absolutamente artificial porque es un plano de alguien mirando y toda la construcción del off hay que armarla para que esto así suceda. Y por ejemplo, otro momento, esto es este sujeto que casi no vemos, que respira de esa determinada manera, se estampa contra la pared por decisión propia y cae ahí, después cuenta esto, pero tampoco lo vemos. Entonces empieza la discusión, pero el sonido de esa pared, ¿cuál es? Y no, es Adobe, y el Adobe suena de esta determinada manera. No, pero no me lo creo. 70 capas de sonidos, buscando uno con otro combinaciones, hasta que en un determinado momento la discusión no es el sonido, es cómo está armado el evento. Es que el cuerpo primero golpea como una parte, no hace falta que uno lo haga, no, digo, es una especie de construcción bastante simple, pero que en un momento hay que empezar a hacerla. Entonces, ¿cómo se suceden? No puede caer no es un sonido que hace cac, sino que es una especie de eventos que se tienen que ir concatenando. Entonces, mínimamente empezar a moverlos hasta que de alguna manera empieza a parecer orgánico y contar algo que no se está viendo. Y en el momento en el que se cae, incluso hasta los pájaros cambian. Hay un pájaro en ese momento cuando él cae y en el silencio que queda se escucha una paloma torcaza. Para mí, los animales, los pájaros suelen tener esto, puede ser muy personal, y si no te robo más tiempo, me producen como sensaciones. ¿Sí? Ya me pasó en varias películas que están los pájaros que pueden ser alegres, los pájaros que tiran para el lado de lo triste, y con eso voy construyendo. Entonces, el pájaro que suena es una paloma torcaza, ese como que yo no sé si alguien lo nota. Hay también pájaros que se ríen de Sama, ¿sí? Está lleno de cotorras la película, porque también había mucha cotorra en el lugar de filmación. Está en el sonido directo y en vez de luchar contra ellas, básicamente adicionamos cotorras, entendiendo que también la cotorra podía ser de la zona, de hecho lo era, pero muchas veces pasó esto también hasta en Inodoro Pereira. Inodoro Pereira, los loros lo gastan, le tiran, ¿sí? Le hacen chistes y están todo el tiempo jodiéndolo. O sea que algo de risa debe tener. Bien, quería mostrarles otra escena. Me parece que no va a dar el tiempo, pero voy a destacar algunas de las cosas que se repiten a lo largo de la película. Puntualmente era la escena donde están desembarcando el brandy cuando aparece por primera vez el personaje del Oriental. Espero que la recuerden. Y que empiezan a salir de la cueva estos muchachos que empiezan a descargar, que hablan en otra lengua, que empiezan a suceder toda una serie de eventos de nuevo sobre un primer plano de Sama, y cómo también conviven en toda esa secuencia acciones y reacciones en otras lenguas que todo el tiempo teníamos que traer a tierra y hacer que tuvieran sentido y que fueran coherentes. Asimismo, cuando aparece el niño el hijo del Oriental, que empieza con un discurso absolutamente demente y enfermo, que no se entiende el plano de dónde viene, no se entiende de dónde sale, cómo habla así el nene. Y enseguida vemos que el diálogo deja de ser sincrónico y empieza de vuelta la subjetividad de Sama, y empezamos a escuchar de vuelta como Sama, y siempre metidos en... acá lo está mostrando. Una vez más metidos en la cabeza de Sama, nosotros como espectadores siendo partícipes. A grandes rasgos, entonces, como verdaderamente lo que yo siento que puedo transmitir de esta película, o mi aprendizaje, o mi conclusión luego de la película, es básicamente que la gran dificultad fue la coherencia en construir un mundo sonoro absolutamente delirante y real, o real, según cómo se lo mire. El esfuerzo que tuvimos que hacer para permanentemente contar a través de todo lo que no vemos. Es muy interesante también en las lenguas nativas todo el subtexto de la película, y es algo que ojalá en el futuro se pueda en Mirá de Todo o en Pelispedia subtitular esta película para que entendamos toda otra subtrama que no conocemos o que ella no dio a conocer. Otro aspecto extremadamente importante y lúdico también, que fue básicamente lo que nos tocó hacer, es cómo sostener la subjetividad de Sama.
Y creo que la subjetividad de Sama se sostiene permanentemente porque nosotros estamos inmersos y porque hay algo en el código que se establece que es falso. Lo que escuchamos es falso, es irreal. Y eso es una forma de percepción de la que nosotros somos partícipes. Entonces, en la subjetividad de Sama teníamos los enfoques de cómo se dicen las cosas y asimismo cómo se perciben las cosas. Y sobre esto trabajamos 42 semanas. Creo que podemos dejar acá. Hay espacio si quieren como para... Si alguien quiere hacer preguntas y demás. Lo que pudimos, gracias a la ENERC, poder... nada más que dos. Bueno, hablo rápido. Exponer esto es simplemente una muy, muy pequeña parte del mundo de Sama. Ojalá en otra oportunidad podamos seguir avanzando con esto, porque es muy interesante para transmitirlo. ¿Quién levantó la mano por acá? Uy. Sí, bueno, más que nada quería decir que... Tenemos un actor en la sala. Que es la segunda vez que la veo y la primera vez la vi mal, digamos, con frío, viento. No pude, y justo iba a esto, digamos, como con toda la cuestión de entrar en el juego desde el primer minuto, que en ese momento que hacía frío y mucho sonido de auto y no lo pude ver bien, desde el sonido no lo pude apreciar. Me costó mucho entrar en toda la construcción de Sama, como él decía, en la construcción de la actuación y que después generar el sonido. Ahora que la vi mucho más tranquilo, sin frío, sin viento, sin auto, sin nada, pude sentir realmente, digamos, por lo menos lo que yo percibí, era esa separación de Sama con esto, yo viendo, digamos, el texto del principio del pez fuera del agua, esa extrañeza con todo lo que pasaba alrededor, con la gente que hablaba en otro idioma, con los niños jugando, con las mujeres, y él siempre ajeno, hasta que entra en estos delirios de su destino nefasto que él tenía, que era cuando entraba esta parte más, que contaban ahí ese sonido mucho más como artificial. Pero pude sentir eso porque desde entrada comprendí el mundo ahora, digamos, el mundo sonoro, que me lo perdí la primera vez. Y es otra experiencia totalmente distinta. Statement, no pregunta. Me parece bien. Y es difícil de percibir. Nosotros tardamos por lo menos 4 meses en entender la película. Lo particular de lo que acaba de comentar nuestro compañero ahí es que es una película que si no la ves en el cine, o sea, realmente la película de Lucrecia Martel, si no las ves en un ambiente controlado, con el sonido como corresponde, con la iluminación como corresponde, con una pantalla de este tamaño, es otra película. Es una película que no se puede ver en una notebook. Realmente no te perdés, ojalá el mínimo que fuese el 50% de la audiovisión. Te perdés te diría el 70-75% de la película. Hola. ¿Otra pregunta? Next. Hola. Quería saber cuál era la función narrativa del Shepardton, porque aparece como en lugares claves. Creo que la respuesta más concreta te la puede dar Lucrecia, porque es un pedido de ella, pero digamos, de alguna manera simboliza esta caída sin retorno, sin fin de este personaje que empieza de una determinada manera y cada vez está más degradado, no solo moralmente, sino físicamente, y cada vez, o sea, hasta económicamente, o sea, pierde la casa, o sea, o la pensión, digamos, él vive esperando esta espera constante que nunca se resuelve, tanto por ser trasladado como que porque llegue el dinero que él necesita para sobrevivir, o volver a España y volver a estar con su familia. Esta cosa básicamente de la caída libre, constante. Había una escena que no se filmó en la película, que era básicamente una secuencia de títulos donde donde Sama caía rodando por una especie de monte con plantas, y caía y nunca terminaba de caer, que ya venía, digamos, hablando de esto de la coherencia, digamos, era parte, se presentaba así básicamente el personaje y la película. Quiero aclarar que los tonos, los Shepard tones, no los hicimos nosotros, porque es algo que no dijimos, los hizo un músico.
alguien que me ayude con el nombre, que siempre me lo olvido. Luciano Azzigotti. Luciano Azzigotti, que digamos fue el encargado de poder hacer, es un músico que hace música concreta y música también de cámara, y bueno, es el que hizo los Shepardons. Hola, bueno, mi pregunta es, como equipo de postproducción, ¿qué le pidió al equipo en los directos? ¿Qué fue lo principal y qué configuración de equipos pidieron o utilizaron en locación? Bien, el directo lo hice yo, el sonido directo. Entonces básicamente estábamos muy centrados casi exclusivamente por primera vez en una película de Lucrecia Martel en la palabra y en el directo concreto, porque había muy poco tiempo, digamos, muchos lugares se hicieron casi con luz, o sea, al menos algunos interiores todo con luz natural, por lo tanto teníamos con mucha incidencia de la luz natural. Había pocas horas se filmó en invierno, pocas horas de luz, poco tiempo para hacer lo que se necesitaba con respecto al sonido, que tal vez era una cantidad enorme de material que había que traer, pero que no se pudo hacer, por lo tanto estuvo muy concentrado en la palabra. Esto quiere decir poco wild track, poco sonido solo, ambientes casi, que es lo que estaba diciendo Gerardo antes, no inexistentes, porque en casi todos los lugares había tráfico. Para que se den una idea, el interior de la casa de Luciana es una casa que está adentro del mercado central o del predio del mercado central, que se llama la Quinta de Tapiales, que es colonial y demás, pero está a exactamente 80 metros de una autopista de 10 carriles por lado en ese momento, con justo donde entran todos los camiones al mercado central. Sin embargo, el directo se salvó. Entonces, si el equipo Lo salvamos. ¿Se salvó yo? No, lo salvamos. Entonces, el equipo que se usó, básicamente un grabador Sound Devices 788, inalámbricos, un poco una especie de ensalada de inalámbricos, un poco de todo, básicamente Electrosonic serie 400, dos serie 200, un serie 190, 3 Sennheiser G3. Básicamente los micrófonos de boom que yo utilizo son en interiores Sennheiser MKH50 como micrófono principal, una pareja, 2 microfonistas en toda la película y KMR82 de Neumann para exteriores y Sennheiser MKH60 para exteriores. Básicamente ese fue el paquete general. Bueno, mi pregunta está más vinculada a si en un momento ustedes llegaron a trabajar la edición de sonido mezclada con elementos musicales, porque en uno de los pocos momentos que había música me di cuenta que los elementos diegéticos como que empezaban a formar parte de la música. No sé si eso fue cosa de ustedes o si fue trabajo del mezclador francés o en qué momento pasó. ¿Te acordás más a qué te referís? ¿A qué parte? O sea, podés ser más concreto, quiero decirme, o sea, ¿cuál es el...? La parte donde más se nota es quizás cuando van a esa especie de fiesta que Sama conoce a Luciana Piñeras de Luenga. Claro. Sí. Que en un momento hay un cartel como rechinando y ese sonidito... El como... abanico. ¿Qué? El abanico, sí, el esclavo que está abanicando... Sí, bueno, es como un doble juego, ¿no? Que nunca se sepa. Yo creo que eso es interesante en general, en cualquier película, que los sonidos no estén separados de la música en la medida que sea posible. Si es una canción y la canción es conocida, va a ser más difícil porque todos conocemos el material. Pero si la música es, digamos, score hecho para la película, compuesta, hay momentos en los que es más rico no entender de qué lado viene, si es un efecto puesto o si es una música. Sí, teniendo el ente regidor, la música que nos rige tanto en tiempo como en alturas y en melodías, y la música nos dice hacia dónde vamos, de alguna forma, tanto como una música como un violín, para decirte un ejemplo muy burdo, Amor y entran los violines, digamos que es una cosa como con un anclaje muy obvio en algún punto. La música esa es rítmica, ¿sí? Es un bolero, entonces mejor poner los efectos donde calcen rítmicamente. El problema es que
y recordando la edición de esa escena, es que el ritmo con el que se mueve en toma no corresponde con el de la música. Entonces, si la mirás de nuevo vas a ver que muchas veces está mentido. No hay sincro. El sincro es más o menos aproximado para que parezca que se acompañe con esa imagen, pero que sirva mejor a la música, porque si no se genera una cosa muy desagradable, por lo menos para mí, rítmicamente. Y otra de las cosas que pasa ahí es que la música parece tener monedas. Y es de la música. Es un efecto de percusión que tiene, que también parece ser del sonido, pero eso ya viene con la música. Última pregunta. Destaco una cosa más de esa secuencia, que es cómo suena la música, que la música pareciera sonar de dos parlantes y vuelve a la idea de la artificialidad como establecimiento de un código. La única música que teníamos que adornaba, entre comillas, la película, suena como si estuviera en la película, absolutamente irreal. O sea, 1790 en una fiesta pasan música como si tuvieran un tocadisco. Última pregunta. Ya que estamos con la música, ¿cómo se decidió elegir este género de música y por qué, digamos? ¿Cómo fue? Si fue una cosa de ustedes, si fue de Lucrecia, si fue... Pintó. Lucrecia. Sí, es una elección de Lucrecia, es una elección otra vez bastante arriesgada, pero que funciona espectacular con la película y le da otra cosa otra vez, otra artificialidad absoluta. Por otro lado, parece funcionar con la época y no tiene nada que ver, desde los 60, entre los 50 y 60. Y por otro lado tiene algo también como en la sonoridad de cómo tocan la guitarra, se llaman los indios tabajaras, ¿no? Si lo buscan en internet van a encontrar una especie de otra leyenda más, tal vez, por ahí, ¿verdad? No son indios, se llaman los indios tabajaras, no son indios. Según lo que dice internet, ellos son de una tribu, de alguna zona amazónica, y pasó un camión o no sé qué, se le cayó una guitarra, ellos la encontraron y aprendieron a tocar de la manera en la que saben tocar, que es espectacular. Después ellos tuvieron profesores en Holanda, no sé, empezaron a girar estos dos hermanos. Búsquenlo porque es muy gracioso esto. Por ahí sea real, yo me permito un poquito de creer que el marketing ya existía. Y es una música como al mismo tiempo medio cómica, ¿sí? Porque tiene como un paso en la película tiene un paso como por momentos de comedia, o le genera un paso de comedia a la película. Por otro lado es como bastante me olvidé las palabras hoy. Pretenciosa es lo que quiero decir. Y funciona en ese punto casi por contraste, funciona muy bien. Otro de los temas, y te agrego una cosa que era y esto es genial, la música la bajaron en principio, antes de tener los derechos, se bajó de YouTube. Perfecto, se pone la película y se van a buscar los derechos. Sí, los derechos se consiguen, pero ahora hay que conseguir la versión. La versión no aparece, la versión para poder usarla. Quiero decir, que no esté degradada como está degradada en YouTube. Fonograma. El fonograma, claro, algo que esté bien, por lo menos un CD. Bueno, se terminaron las preguntas. No te puedo creer, ¿en serio? Era de mi papá y lo agarré porque me gustó la tapa hace un par de años. Cuando vi Sama, dije... Podrías haber estado en los créditos. No sabes lo que nos salvabas, porque fue una pesadilla real, fue una búsqueda por 1500 lugares y cuando se consiguieron, no coincidían en velocidad, para empezar, ni siquiera en pitch. ¿Por qué? Porque lo que estaba bajado, como vos decís, o sea, en altura, estaban totalmente en otra afinación. La misma canción, mismo disco. ¿Por qué? Porque era un disco. Y lo que estaba en YouTube básicamente era la grabación de un disco. Y el disco depende de dónde se lo reproduzca. En la máquina que se reproduzca va a sonar completamente distinto en velocidad y en completamente distinto. Puede sonar mínimamente diferente. Acá sonaba muy diferente. Por lo tanto, nosotros tuvimos que agarrar el disco como venía, lo que nos mandó la discográfica, y cambiarlo de altura y acomodarlo de nuevo en velocidad para que quedara como estaba montado, porque si no había que abrir la película de nuevo. Haberlo sabido. La próxima vez igual traten de editar con material que ya tiene los derechos y versiones originales, por favor. Bueno, no queda otra que agradecerles. Espero que no se hayan aburrido. Y bueno, nada. Gracias por estar acá. Esto es lamentablemente
es una pequeña muestra de lo que es el mundo de Sama, que da para hablar mucho. Así que gracias a todos y todas.